primer invitado. Esta línea está querido Nico de Historia Problema. ¿Cómo andás, Buenas, Nico? buenas. A ver, ¿esto anda bien? Ahí está perfecto. Ahí está. Estaba como medio alejado. Bien, bien, acá estamos. Felicidades primero. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Yo me enteré em, mucho tiempo después que eras vos cuando entré como a un grupo de Facebook que había de Huellas de la Historia, que tiene como miles y miles de me gusta, seguidores, ya no me acuerdo cómo es Facebook, cómo se llaman, pero eh, Se cayó Nico. volví. Ahí lo recuperamos. Ahí está. Esto lo hacemos para mantener a la gente acá. Sí, sí, No, ahí, pasa que viste que uno tiene trípodes improvisados, ¿sabes? sí, totalmente. Che, decía, no, bueno, esto que Huellas, como vos decís, tiene un aporte muy... yo diría que lo que destaca a tu cuenta, a tu trabajo, es la seriedad. Eso me parece que no es menor destacarlo, porque es un tema en la divulgación. Uno puede caer en lo fácil, puede caer en quizá en no usar un método o en divulgar por divulgar. Y me parece que en tu caso hay como una línea, digamos. Como todo el contenido que producís tiene una base ahí, bueno, Sí, buscada obviamente. hay un método, ¿no? Un método que obviamente vamos aprendiendo, bueno, en la facultad, ¿no? Obviamente de cómo generar el conocimiento, ¿no? Creo que ahí está un poco la base. Después la forma en la que uno lo comunica, obviamente cuando hacíamos las presentaciones de revistas, las últimas, la de estudios sobre comunismo, y la de socialismo no salió porque tuvimos ahí unos problemas técnicos, pero justamente siempre se hace este contrapunto, ¿no? Entre divulgación y academia, ¿no? Como que son dos espacios que no pueden convivir. Y yo creo que la academia sí o sí tiene su parte de divulgación, ¿sí? Porque en algún lugar vos publicás eso que escribís y estás haciendo un aporte a la divulgación. Sí, obviamente con otro tipo de palabras y otro tipo de, de- de- de forma de explayarse, digamos, en el texto, ¿no? Pero que es una divulgación y debe ser una divulgación, debe ser comprendido por la comunidad académica. Entonces, bueno, justamente tratar de llevar ese método a la divulgación, ¿sí? A la divulgación más redes o más masiva, creo que es totalmente aplicable y debería ser aplicable, ¿no? Y la pregunta es, ¿para qué? Digo, porque hay mucho divulgador que divulga por curiosidad y es válido siempre y cuando uno consume ciertas cosas por curiosidad, pero Ujú. si uno quiere divulgar el método de la academia, lo hace porque cree que en la academia hay algo que está bueno. Vos decías recién, eh, bueno, una cosa es leer a Felipe Piña, otra cosa es leer a Alperín. ¿Y por qué quiero hacer que la gente lea Alperín? Porque Alperín es un copado, porque Alperín, eh, porque es difícil, quiero hacerlo fácil, no, porque algo que dijo Alperín renovó la historiografía o la investigación de los estudios históricos, especialmente de la Revolución de Mayo, o nos cambió la mirada en cómo analizar ese periodo y queremos que esa mirada llegue a la sociedad. Ujú. Porque viste que hubo en los 2000 como una oleada de divulgación que medio que hizo historicismo, digo acá, aclaro para uno que esté viendo, historicismo como esa escuela que veía la historia de los grandes hombres, solo datos históricos, hizo como un cambio de panteón nacional. Ujú. Como agarró, uno dice, bueno, ahora Sarmiento no va más, ahora Roca no va más, ahora los que van son Rosas, Dorrego, como un cambio de héroes. Y bueno, y vos decís, bueno, fue divulgación, acercó la historia a la gente, todo el lado de la historia más popular, bueno, ni hablar desde el lado del feminismo, Juana Zurduy, Remedios del Valle, Ujú. etcétera, etcétera. Pero había que preguntarse si eso es divulgación, es decir, cambiar los héroes unos por otros. Creo que vos estabas tirando una pauta ahí o una punta que tiene que ver con la cuestión del método. Ujú. Es decir, ¿qué es lo que yo llevo de la academia a la hora de divulgar? ¿Solo es hacerla fácil, digo, aprensible?
o hay algo en la divulgación que tiene que ver con transmitir una forma de... Ahí estás, a ver, ah, te trabajas. Ahí, sí, ahí nos está. habíamos grabado y ahí va. No sé si tengo bien el wifi. Ahí está bien, está bien. Em, qué sé yo, si yo lo pienso de otra ciencia, no sé si me escuchas bien, Sí, 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 te escucho. digo, y pensamos, por ejemplo, en la matemática y la movida, por ejemplo, de Adrián Paenza o de Diego Golombek, ¿no? Como físicos, matemáticos, eh, que buscan mostrar en lo cotidiano las aplicaciones de su ciencia, digo, bueno, eso mismo debería pasar desde el lado histórico, desde el lado de las ciencias sociales. Yo siempre digo a los alumnos que las ciencias sociales dominan el mundo. Por ende tenemos que entender cómo las ciencias sociales se construyen, cómo se piensan. Cuando dicen que es más importante la ingeniería, y les digo, mirá, los que gobiernan, los que manejan la economía, los que piensan las políticas públicas, todos son de las ciencias sociales. O sea que vos preguntate primero qué hacen esos tipos, entendé qué hacen, por qué lo hacen, de dónde sacan sus ideas, porque es desde ahí donde se dirimen las cosas. Entonces, entender el método. Y eso no es poca cosa. Divulgar un método no es poco, digamos. No sé ahí Total, cómo la ves. No quiero total. Sí. monopolizar. No, no, a ver, Nico es Nico Mogni de historia, la historia es un problema o historia problema en Instagram. Y yo me nutro mucho del trabajo que hacen ustedes también, porque es una forma de aprender. eh, le han encontrado una vuelta de tuerca al trabajo docente en el aula, sobre todo en este último año, que, que me parece muy piola o sea, la forma de que llevan un problema justamente histórico al aula, ¿no? Para que eso abra un debate sobre determinada cosa que está en el programa, digamos, ¿no? Que tenemos que aprender del programa, ¿no? Que hay que llevarlo al aula del programa. Y, y bueno, por eso me interesa escucharlo, porque el trabajo que vienen haciendo ustedes también es impresionante. Eh, nada, si quieren escucharlo, obviamente está ahí en Spotify, también en YouTube, sí, para que lo puedan escucharlo. Sobre todo, a ver, a mí, yo soy fan de la última temporada de Historia Problemas, soy fan, o sea, el que me pide algo de historia, tac, le digo, toma, mirate, escuchaste esto y de ahí arranca. Así que bueno, por eso De, también, de los capítulos del secundario, digamos. sí, sí, fan total. Y estamos preparando los de tercero, cuarto y quinto. Ah, buenísimo. Estamos escribiendo a poquito, estamos ahí armando, porque realmente sí, nos parece que la educación o el ámbito educativo es un espacio bastante de disputa. De hecho, Ujú. por ahí no sé si sigue estando, pero estaba Dai o estaba Paula, por ejemplo, que son otras colegas divulgadoras que dan clases y que también hacen un laburo pedagógico bastante piola. Eh, es un lugar de disputa porque los programas no se han actualizado con ninguna de los programas de actualización. De hecho, soy fan de ambas cuentas, pone Dai. Ahora te lo tenés que meter acá, Sí, Dai, en el vivo. ahora aparece Dai. Eh, porque em, Uy, se trabó. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí te estás destrabando, Nico. Ahí estás volviendo. Vas a tener que repetir lo último, no salió. no, decía esto, no estoy maquillada, mira, yo tampoco estoy maquillada. Estamos todos en fin de año, digamos. No, decía que el problema de la historia fáctica del secundario, el problema de pensar que la historia hay que contarla, o sea que para entender qué pasó en la conquista de América, hay que sí o sí entender el proceso de hominización.
Ujú, Y eso es un problema, digo. En la primaria no lo hacen, digamos. claro. De hecho, nosotros desperdiciamos fuertemente los aprendizajes de nuestros estudiantes que traen de la primaria para empezar a enseñarles historia antigua como si fuera lo lógico, porque hay que enseñarla cronológicamente, y eso, paradójicamente, es un problema. Eh, Nos trae un problema pedagógico muy fuerte. Eh, entonces, dar vuelta al eje y decir, bueno, pensemos siempre esta conexión pasado-presente, siempre pensemos a nivel problemático. eh, Es mentira que no podemos vincular, digo, si estamos estudiando lo de historia es porque es vinculable a una problemática nuestra. Estamos hablando de seres humanos que resolvieron problemáticas de su época de cierta forma, y la pregunta es si nosotros tenemos esos mismos problemas en la actualidad y si los podríamos resolver de la misma forma o no. Básicamente es eso lo que uno plantea permanentemente. Entonces uno está viendo a, a los egipcios y al faraón, y, y entonces te preguntás el rol del monumento igual que en la actualidad, porque sigue habiendo ese problema. O te preguntás el rol del faraón y el rol del campesino, y quién es el campesino hoy en la actualidad, y quién necesita a quién. Eh, es tan claro ver el rol del faraón y el campesino comparado con el rol del dueño de la fábrica y los trabajadores, que es casi hasta obvio si uno lo quiere mostrarse a los alumnos. Pero si uno se enfrasca en pensar eh, las características del Alto y del Bajo Egipto, en pensar eh, cualquier cosa por ese lado, si Ramsés II fue más importante que Tutmosis III, bueno, eso nos queda para los historiadores, digo. A la hora de divulgar uno tiene Claro. que seleccionar y tiene que buscar qué es lo que puede marcar ahí una pauta distinta, digamos. Sí, sí, totalmente. Bueno, por eso, por esas cosas, hay que ir a escuchar a Historia Problema. Así que gracias, Nico, por la participación. Te podés quedar. Ahora voy a llamar a Dai, que estaba ahí. Ahora vas a entrar, Dai, vení. A ver, hacemos el pase. Ahí, a ver. Y de paso, la saludas también. Hace mucho que no compartimos un vivo con Dai. Sí. Y también van a estar Está lindo. participando cuentas, cuentas nuevas, ¿sí? Que están con ganas de promocionar sus proyectos y de hacerse conocer, porque la idea de este vivo es que se conozcan cuentas nuevas. Ahí está Dai, en el patio de la casa. En el patio de la casa disfrutando de una charla de amigos. Mis Era hijos corriendo alrededor, como debe Está ser, bien, vamos. como debe ser. Bueno, Dai, peleando con las mascotas. gracias por Muy estar. serio, como siempre yo, muy seria. Gracias por estar acá. Dai se ha Estoy hecho. con, estoy con Nico. Es Nico, este es Nico. Sí, sí. No es Foto. Guido. Existo, existo. Se convirtió Dai en Ah, la, en ok. la, en la estrella de la pandemia con sus métodos de enseñanza tan rupturista, tan jugando también un poco con lo lúdico en el aula y todo ese momento que estábamos todos virtualizados, ¿no? Todos encerrados en casa y las ideas de Dai y los proyectos que iba compartiendo estaban buenísimos. También he robado para mis clases ideas de Dai, así Yo que debo decir que lamentablemente siento que, bueno, a mí particularmente la pandemia me jugó un poco en contra a lo que era mi idea de la cuenta. Que acá por ahí lo hemos charlado, porque bueno, nosotros compartimos por ahí una mini amistad virtual. Y bueno, por ahí la pandemia a mí me jugó en contra, porque como mi proyecto o mi idea venía de antes, como que la pandemia, bueno, un poco me agotó, me cansó y tuve que repensar qué quería hacer. Así que bueno, es una pena. Tal vez ahora que se está volviendo, no sé, a otro sistema con la presencialidad, otras ganas renovadas. Y también debo decir que yo planteo mucho esto de que el tener redes con ustedes, redes reales, a mí me retroalimentó muchísimo, me hizo como volver un poco a mis orígenes de querer formarme, porque a veces yo escuchaba recién lo que planteaban entre divulgación y academia, yo pienso también docencia, academia, docencia, investigación, y es interesante ahí, bueno, se me pudrió todo acá con los niños, porque están medio cansados hasta ahora. Ahí va mi super compa. No sé si se escucha.
Se Sí, escucha, Bárbara. escucha. ¿Se escucha? Bueno, pero bueno, ahí está paternando el compa. Bueno, eso, me parece que se armó hoy una triada que está muy buena, que es divulgación, academia, pero docencia también. Y no sé, hay otras cuentas que por ahí no son de la disciplina, que a mí también me vinieron re bien, como Pedagogía sin comillas, que tratan muy seriamente el tema de cómo pensar la pedagogía. Yo siento que mi pata era un poco la didáctica de la historia, entonces me nutro con pedagogía, pero también con historia problema, que apenas salió, yo me volví fan, de hecho hasta, no sé, metí un posteo que ni los conocía a los chicos, porque realmente me pareció, digo, bueno, por fin, para pensar con otros algo, o con otros, porque yo no sabía quién estaba detrás de la cuenta, así que muy agradecida, tanto a Nico, a Guido, que no está presente hoy, y a Pablo, que fue también el que se animó y dijo, bueno, nos contactamos, porque a veces pasa esto que es difícil como romper el hielo eh, con otros para compartir ideas. Así que está bueno. Sí. Uno después va Bueno, un poco, aunando, ¿no? Sí, sí, sí. Fuiste la primera que nos dio un impulso ahí, no nos conocía nadie todavía, así que también lo vamos a agradecer. No, Eh, yo igual no entendía la lógica mucho, mi cuenta no entiende mucho de lógicas de redes, pero yo lo compartí porque a mí me sirvió muchísimo y me nutre muchísimo. De hecho, hasta de las charlas internas yo creo que son muy fructíferas a mi manera de leer. Lo que quiero mostrar, lo que quiero dar, así que es interesante. Y huellas, por eso en- cumple huellas. gracias. Bueno, perdón, bueno, entre otras de las locuras que hicimos desde Huellas, hicimos el ciclo de cine de Gleiser y Tremendo. Tremendo, hablar de empecé, Gleiser, hermoso. empecé a reunir cuentas y gente que no conocía, o sea, debo admitir que cuando le hablé a Diana que estaba como a full, o sea, sacaba vivos todos los días, digo, esta no me va a dar bola, esta está re en el pony, no me va a dar bola. Yo, Y al toque me contestó buena onda, sí, dale, vamos a armarlo, lo empezamos a pensar. Bueno, la jornada de ella fue la de Malvinas, cómo pensar Malvinas en el aula con una película de Gleiser que habla y que está filmada desde antes de la guerra de Malvinas. O sea, es una fuente eh, histórica, es hermosa. es hermosa, impresionante, es hermosa. impresionante. Así que, bueno, el que quiera la puede ir a buscar la peli, está la peli con la charla pegada atrás, así que el que quiera la puede ir a buscar. Y bueno, obviamente el Instagram ahí de Dai que es una masa, tiene un montón de propuestas, digamos, pedagógicas y muy piolas para justamente este trabajo que hacemos en el aula que a veces, por cómo venimos seteados, ¿no? de la universidad o de los profesorados, a veces se hace como medio rutinario, muy fáctico, como decía Nico, muy la exposición, y también nosotros venimos de la formación esa, ¿no? O sea, capaz el espejo que tenemos nosotros para pararnos hoy en día delante del aula es la profesora fáctica, esquemática, llega, lo primero que hace, la línea de tiempo en el pizarrón, ¿no? Entonces, tratar de nosotros ir rompiendo eso en la cabeza es bastante difícil, no es algo sencillo. Y bueno, creo que con estos dos compañerazos que tenemos acá, lo hemos podido hacer, por lo menos yo en mi experiencia como docente. Así que, bueno, gracias por el contenido que han, que han producido en esta virtualidad. Yo Ahí, tengo Nico, miedo de quedarme sin batería, pero sigo escuchando, porque si se me corta acá, sigo igual presente, porque tengo acá a mi compa que también te dale, sigue, dale, así que sí, estamos presentes. dale. Pero nada, agradecerles e invitar a otras cuentas también a que se sumen como docentes intelectuales pensando y a formarse continuamente. Me parece que este es un espacio que a veces parece que está en la nada, pero que está bueno saber lo que queremos hacer, encontrar y descubrir el cómo, como muy bien dice Nico. A veces uno puede perder ahí el rumbo, pero siempre hay una cuenta amiga que te puede echar ahí una soga, pero sobre todo pensar que estas redes pueden tener un espacio de divulgación científica seria, y acá ustedes son la prueba de eso.
Sí, sí. Hay Está- muchas de las herramientas, como decía una cuenta, hay un comentario, Sí, que los tratar de profesorados bajarlo. dan mucha, sí, no, perdón, dice que como que los profesorados dan mucha teoría, pero no te dan herramientas de cómo llevarlo al aula, ¿no? Sí, sí. Con Guido estamos con ganas de hacer un humilde curso, un humilde proyecto de cómo bajamos nosotros, o sea, qué entendemos nosotros por historia del problema, que no inventamos nada, digamos, le pusimos un nombre atractivo, eh, pero cómo es el método que nosotros utilizamos en el aula y poder amplificarlo. En realidad, primero clarificarlo, poder escribirlo y poder pasarlo a otros docentes en alguna especie de taller o hacer algo así, así que si todo sale bien, viste que en febrero uno labura estas cosas, el año que viene lo tendremos. Guardame Así una beca. que Yo ahí Guarda- estaré. quiero estar becado en ese curso. veremos. Membresía premium. Vamos a ver, cara, hay un poco de lo que decía Pablo, de ver cómo hacer que funcione también la cuenta, ¿viste? Bueno, entonces los dejo así, se conectan Dale, otras cuentas, creo que está Y historia y yo en este educación momento ahí. se corta, así que también, pero seguiré escuchando. Se cortó. dale. Dale, dale. Buenísimo. Ahí Gracias, aparece, ahí chicos, por aparece. estar. Ahí Vamos hablando. voy sumando Dale. gente así al tuntún, ¿eh? El que cae, cae. Voy a ir con historia y educación.